en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Esta es la radio de la universidad, en el 90.1 en la FM, pero también en streaming, en Facebook Live, allí en Radio Watch Valdivia. Y en www.radiowatch.cl, la señal online, por todos lados, ¿no? No los dejamos tranquilos, no las dejamos tranquilos. Saludos a todos los que están casi a diario con nosotros y varios a diario, varias. Así es que un abrazo, siempre nos llegan esas buenas ondas y esos mensajes, así es que no crean que no son relevantes el grato momento en que nos dicen que están pendientes de lo que está sucediendo en los paneles de República. Y eso ha sucedido también gracias a la diligente participación de nuestros académicos, y no solo académicos, sino que todos los que han compartido con nosotros estas mesas. Y muchos más que, bueno, ya irán apareciendo, irán sumándose. Todo esto ha sido una vorágine también, incluida la radio, incluido el equipo de la radio. Así es que saludos además al equipo, a Sebastián Valenzuela, que está en este minuto en el puente, ¿no? Yo diría que no es la sala de máquinas, derechamente es el puente de la radio. Miguel Ángel Millar estará en estos momentos reflexionando sobre la situación del país en otra clave, porque esta semana está fuera de los estudios, lo cual nos alegra porque es fundamental poder recomponer energías para estar aquí todos los días al pie del cañón. Ya nos tocará. Está con nosotros Egon Montesinos. El doctor Egon Montesinos, director del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, además director del Centro de Estudios Regionales. ¿Cómo estás, Egon? Muy bien, Víctor. Ya estará con nosotros el decano Juan Andrés Varas. Sí, pensé que te alegrabas de que no estuviera Miguel por otras razones. Sí, en el fondo uno tiene sentimientos encontrados. Un saludo para Miguel si está escuchando, y a Sebastián que está ahí en los controles. Sí. Y ya vamos a estar, decíamos, con Juan Andrés Varas. Yo le tenía algunas preguntas para hacerle solamente para mi pecunio, sobre la política y sobre cómo está todo pasando y qué sé yo. Pero ¿qué te parece si hacemos una introducción sobre algo que tú me acabas de decir, de hecho, de que estamos leyendo la realidad todavía con las claves de los 90, y por eso será que estamos nosotros aquí, digo, porque los noventeros todavía andamos circulando. Bueno, mira, primero quiero enviarle un saludo a gente que probablemente nos está escuchando, un amigo de Colombia, Norman Correa. Un gusto. Que es un colega de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, que también ha incursionado en los caminos de Platón entre la política y la academia, un colega de allá de Medellín. Así que pues, si está escuchando, un cariñoso saludo para él, y también para Juan Mora, que es un estudiante del magíster de la Universidad Autónoma de Chile, que hice clases el año pasado, Juan Mora de Tolten, creo. Así que también un saludo para él. Saludos para ellos. Cariñoso. El jefe de gabinete, entiendo, de la municipalidad de Tolten allá. Mira, efectivamente yo lo que te señalaba, Víctor, es que yo siento que aún los análisis y las lecturas de
de lo que podría venir, un análisis más prospectivo que retrospectivo, porque en los análisis retrospectivos, es decir, en lo que ha pasado, se tiende a analizar con códigos no noventeros lo que ha pasado, porque si tú analizas con códigos noventeros de esto de los grandes acuerdos, claro, se dio mucho, yo creo que es la época dorada de los grandes acuerdos, en Chile al menos, en toda la historia republicana de Chile. Pero si tú analizas lo prospectivo, es decir, lo que podría suceder en las elecciones del plebiscito incluso de octubre, después en las elecciones municipales de abril del próximo año, yo siento que es algo, ¿cómo llamarlo? Algo aventurero poder decir con exactitud que el electorado se va a comportar de la misma manera de cómo se ha comportado hasta ahora. Porque aún no sabemos cuánto va a influir o cuánto ha influido el 18 de octubre y la pandemia en el electorado chileno. Porque yo te señalaba, Víctor, que siento, por lo que he conversado, por lo que he visto en redes sociales, que todo lo que este contexto ha sobreideologizado a las personas, es decir, ha reforzado posturas previas que tú tenías sobre los asuntos públicos y políticos, más no ha hecho más reflexivo. Yo no he visto a gente que ha modificado sus posturas previas o ha cuestionado sus posturas previas respecto a la sociedad. Más he visto que la gente se ha extremado en posturas. No hay capacidad reflexiva. Entonces, yo no sé cómo este contexto, que es más bien de opinión pública, se va a traducir en el voto, el comportamiento del voto. Es decir, el comportamiento electoral, no sé si va a reforzar las posturas previas o va a modificar. Va a hacer que actores no tradicionales que se atreven a entrar a la arena de la política les vaya bien, etcétera. Yo, por lo que veo, la elección que más he seguido con atención, que es la que más me interesa, en definitiva, en términos analíticos, es la elección de gobernador regional. Al menos los candidatos que hay en la parrilla hasta ahora son candidatos tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Es decir, no son candidatos no tradicionales. Por lo tanto, si yo veo solo eso, la parrilla, es decir, la parrilla te va a obligar a elegir, es como un karaoke y tú tienes 7 discos, no tienes discos nuevos, tienes 7 discos que tú ya los has escuchado antes. Es decir, bueno, si tengo 7 discos, o me paro a poner un disco, o me quedo en la casa, o si me paro a poner un disco, voy a poder elegir 7 que ya conozco en el ejercicio de un cargo. A eso me refiero. Entonces, el electorado se va a mover menos en la medida que menos oferta o va a estar muy relacionado con la oferta en esta ocasión. Y si esa oferta transmite cosas tradicionales, pues bien, yo creo que se va a levantar un electorado tradicional a votar. Mira, porque yo te iba a mencionar eso de que los primeros que tienen que cambiar son los liderazgos. O sea, el electorado no va a cambiar así mágicamente, a pesar de que su estructura sociodemográfica sí ha ido cambiando, pero ese cambio es más lento. En cambio, los liderazgos dependen más de las actorías políticas y de la colectividad, ¿no? Por lo tanto, del debate interno, por lo tanto, de la orgánica, de la estructura interna y los cambios internos que se producen y las crisis internas que también hemos dejado de hablar de ello, digamos, ¿no? Hablamos de la crisis porque todos hablamos de crisis en sentido global, incluso a esta altura. Pero la crisis por dentro de cada institución, de cada organización, y en especial de los partidos políticos, venía hace rato siendo observada y siendo explicitada además por los propios actores. ¿Cuántos militantes importantes, cuántos diputados dejaron de militar en sus partidos en esta vuelta, en este periodo parlamentario? Cosa que antes era visto como una gran novedad, ¿no? Los discos, los qué sé yo, hicieron hasta una ley para evitarlo. Bueno, hoy en día parece ser parte de la regularidad precisamente de lo que tú mencionas recién, ¿no? Entonces, esos cambios no sé si tienen impacto todavía, también lo vamos a ver,
Pero si no cambia el liderazgo, o sea, por ejemplo, en la elección de gobernadores regionales, uno podría esperar que los gobernadores regionales, en términos ideales, no fuesen un brazo de un liderazgo presidencial, por ejemplo, o de un liderazgo nacional militante, orgánico, ¿no? Del sector que sea, ¿no? Los candidatos, candidatas a gobernador, a gobernadora. Pero tampoco que sean un brazo del poder parlamentario, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de los partidos, que los parlamentarios se autonomizan de las directivas y la única solución que se encontró en todas estas décadas es que las directivas de los partidos al final estén en el Parlamento. Y eso no ha cambiado en la política chilena, ¿no? Entonces eso va a evitar cualquier cambio en esta oferta, como tú le llamas, ¿no? Claro. Si tú ves los candidatos que hay hasta hoy día para gobernador regional, Uh-huh. no aprecias esto que estamos hablando. O sea, son candidatos vinculados tradicionalmente a partidos que hoy día algunos decidieron renunciar, como Elías Sabat, por ejemplo, dado que su partido no es de su simpatía, no es la primera preferencia, etcétera. Uh-huh. Él renuncia y va por fuera. Pero si tú dices, a ver, ¿qué arrojó el movimiento 18O en materia de candidatos a gobernador regional? Acá hasta hoy no se ha visto. Nada. Puede que surja, pero hasta ahora nada. En términos de el vector que provoca los cambios. Porque si efectivamente nosotros vemos que no, los partidos, o más bien los candidatos, más que los partidos, toman las demandas del 18O, claro, de alguna forma tú dices ya, ok, son candidatos sensibles que toman la sensibilidad de esto, pero yo creo que es un gran desafío esto que vamos a tener a partir de octubre. ¿Qué tanto esta sobreideologización que hemos tenido ahora, el consumo de política todos los días que te ha hecho que tus posiciones se refuercen? Tú lo ves en las redes sociales, es decir, la gente refuerza sus opiniones. No es que las haga reflexivas, las haga críticas de sí mismo, no, las refuerza. Si tú hoy día opinas que algo está mal en el gobierno, eres considerado un infiel, como se decía antes Uh-huh. en las cruzadas. O eres comunista, te dicen. Lo más fácil es, este es comunista. El facilismo mediático. Si tú dices o valoras, te atreves a valorar algo del gobierno, es amarillo, le están pagando, debe estar vendido. Eso es, en mi concepto, reforzamiento de las ideas previas que tú tenías de la conducta de alguien. No hay capacidad reflexiva de decir Uh-huh. algo está pasando que ha modificado. Yo creo que no ha modificado las preferencias, las ha reforzado. Al menos las preferencias, hoy no podemos tampoco ser taxativos porque todavía no hemos medido Sí. cuánto capitalizó, por ejemplo, un candidato que base sus propuestas programáticas en las demandas del 18 de octubre. Yo más bien veo lo contrario. Entonces ahí hay un tema. La primera gran medición de todo esto va a ser en octubre. Porque además no sabemos cómo está regionalmente la evaluación del gobierno. Nosotros hicimos... Hola, Juan Andrés. Hola, Evan. Hola, Víctor. Hola, Juan Andrés. Bienvenido. Nosotros Gracias. hicimos una medición en el Centro de Estudios Regionales a líderes. No fue una encuesta, por si acaso. Sí. La vamos a dar a conocer la próxima semana los resultados. Una consulta a líderes y evaluamos cuál era la percepción respecto de la gestión de la crisis, no tan solo de los actores políticos, sino también de la comunidad.
Es decir, cómo percibían que había sido el rol de la comunidad, el rol de la universidad, el rol de los actores políticos, cores, alcalde, intendente, gobernador regional, presidente, ministro. Y tú te das cuenta, claro, que la gestión de la crisis no es una cuestión en líderes, ojo, en líderes que manejan información, líderes de opinión que tienen un background de información, es decir, manejan, no hay gente que no sepa qué es lo que está pasando. No es muy alentador, digo, de cómo se ha desempeñado la crisis. Entonces, vamos a ver, pero esas mediciones son encuestas, son consultas, ¿me entiendes? La gran medición de cambios políticos en democracia son en elecciones, y ahí vamos a ver cómo es la cosa, quién capitaliza qué y qué nuevos liderazgos surgen. Demos la bienvenida a Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, un académico con trayectoria institucional, pero también con trayectoria política, ¿no? En la Intendencia en su momento y hoy en día en el República de los Ríos. Juan Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor, muy buenos días, Egon, y muy buenos días también a todas nuestras auditoras y auditores de este programa matinal de los días miércoles. Voy a iniciar echando de menos a nuestro conductor habitual, el excelso periodista Miguel Millar, que últimamente está un poco deprimido, según él mismo empezó en este confesorio de los Ríos, que se ha transformado el programa República de los Ríos. Así que le envío desde aquí un abrazo y un saludo muy cordial. Claro, esperamos que no afiance ese pesimismo, ¿no?, estructural que tiene en esta semana y que vuelva más optimista. Estructural yo creo que tenemos casi todos, pero la cosa es no pasar del pesimismo a la depresión. Claro. No vivirlo tanto, digamos, ¿no? Vivirlo a ratos. Exactamente. Y humor. Es la recomendación general que uno puede hacer, que en estos tiempos es desde luego el mejor remedio y es el mejor tónico preventivo para la situación de presión en la que estamos todos viviendo desde el punto de vista psicológico. O sea, hay que decirlo, no es un ejercicio sencillo. Y aparte de proteger la salud física del coronavirus, hay que proteger también la estabilidad emocional y la estabilidad psicológica. Sí, el cansancio, hay cansancio en algunas áreas, sí, evidentemente. En muchas áreas nosotros lo hemos podido apreciar en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, en los funcionarios, incluso en áreas, digamos, que inicialmente resultamos muy optimistas, en el sentido de decir, no, mire, nosotros vamos a poder hacer toda nuestra docencia casi como si fuera presencial, pero online. Ha resultado en realidad el contraste, la constatación de la realidad mucho más dura. Así que hay que hacerle un gesto en las acciones a la adaptabilidad, a la flexibilidad y al humor. El humor es muy importante para mantener la cordura en estos tiempos. Estaba viendo que de hecho a nivel internacional así de dispersos estamos, pero no deja de ser relevante lo que acaba de mencionar Juan Andrés Varas, y no solamente tiene que ver con nosotros en la universidad, sino que en el mundo se está discutiendo precisamente esto, y en las grandes universidades, Harvard en Estados Unidos, Stanford, qué sé yo, están definiendo qué van a hacer con sus semestres. Cambridge también, o sea, ya han definido en la práctica, la tendencia es a pensar todo el año que viene, incluso, o sea, el año que viene para ellos, que en definitiva parte en septiembre y termina en junio, julio del otro año, online. O sea, ya decidieron que el año 2020 va a ser online. Cambridge, al menos Yale, Harvard, creo. Sí, Stanford también. Y ya va a ser online. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entiendo que dijo de aquí a diciembre no hay clases presenciales. Hay un problema comunicacional que yo no sé qué fue exactamente lo que ocurrió, pero hubo un Consejo Superior Universitario, que es el ente rector colectivo de la Universidad de Chile,
en donde la cuestión se discutió, ¿no? Pero no se llegó a ningún acuerdo, y aparentemente el decano de la Facultad de Derecho entendió que sí se había llegado a acuerdo y sacó un comunicado. Claro, pero después salió en la el tuit prensa. oficial, exactamente, pero después el tuit oficial de la Universidad de Ya. Chile, Casa Central, lo desmintió, diciendo que el Consejo Superior Universitario no había llegado a ningún acuerdo en ese sentido. Y ahí yo quiero decir que a mí me parece sabia la idea de no tomar decisiones apresuradas. No seré yo quien critique a la Universidad de Chile, y desde luego la realidad norteamericana es completamente distinta a la nuestra, pero a mí me parece que hay una sola cosa de la que podemos estar ciertos en esta crisis, que es el contexto de desconocimiento y de incertidumbre. Si uno parte de esa base, de que lo único cierto es la incertidumbre, entonces lo que uno tiene que hacer es ir adoptando actitudes de gestión que sean prudentes, que sean adaptables, que vayan reaccionando en la medida de lo que parezca sensato a la evolución de la realidad. Y en ese sentido a mí no me parece que sea sensato tomar ahora una decisión de no presencialidad para todo el segundo semestre. Y digo esto no pensando en mi carrera, que sería probablemente de las que menos problemas tendría para hacer un ejercicio no presencial. Digo esto pensando en todas aquellas carreras universitarias que tienen un componente práctico que es consustancial con la esencia de sus estudios. Y ese componente práctico no es puramente verbal, porque eso también sería fácil de solucionar online. Es fáctico, consiste en hechos duros. Un estudiante de arquitectura tiene que ser capaz de hacer una maqueta, de jugar con la espacialidad. Un estudiante de arte tiene que ser capaz de realizar una obra plástica. Un estudiante de medicina tiene que ser capaz de tratar a un paciente, de mover físicamente a un paciente, de decirle cómo tiene que ponerse para hacer un examen, etcétera. Y esas cosas no se pueden hacer en sistemas no presenciales. De manera que el mensaje es prudencia, adaptabilidad y certidumbre de la incertidumbre. Y yo creo, para conectar con el tema de antes, que alcancé a oírle la última frase a Egon, si las autoridades que gestionan la crisis de salud hubieran sido coherentes con esta línea de que lo único cierto es la incertidumbre, probablemente habrían cometido menos errores que los que han cometido. O lo habrían advertido, digamos. ¿No? O sea, vamos a decir esto provisionalmente, vamos a confirmarlo. Tal cual, cuando uno advierte de antemano, mire, estamos en una situación en donde lo único cierto es la incertidumbre. Ni los científicos tienen consenso, ni los técnicos de salud pública tienen consenso de cómo abordar estas cuestiones, ni los economistas tienen consenso de cuál va a ser el impacto sobre la economía, etcétera. De manera que tenemos lo mejor posible, lo más transversalmente posible, otra cosa que yo habría reforzado, la idea de la transversalidad en la gestión de la crisis, pero es indudable que vamos a cometer errores y los vamos a ir corrigiendo en la medida en que se detecte necesario según los hechos. Con un discurso así, naturalmente que los errores resultan menos costosos en términos políticos cuando uno se ha puesto en una posición de yo soy el que sabe, yo soy el que tengo la respuesta, y resulta que después tengo que bueno, esta Mira, semana en ese sentido, Víctor, sí, perdón, Egon. Sí, yo quiero colgarme de esa idea porque es evidente que es un problema, y yo creo que ya no es un problema comunicacional lo que tenemos en Chile, porque muchos insisten con que es un problema comunicacional. Yo creo que en esto voy a poner como ejemplo Uruguay. Yo sé que Uruguay tiene características geográficas que de inmediato ayudan o han ayudado a que la pandemia no se expanda tanto, porque cuando uno compara con otros países, dice, bueno, no, pero es que Uruguay son 3,5 millones de habitantes, etcétera. Pero hay a lo menos dos hechos que son distintivos de cómo un gobierno de derecha, y la calle Cló, perdón, el presidente de Uruguay enfrentó esto. Primero,
lo que acá es este comité técnico, en Uruguay se le entregó la gestión política y comunicacional a este comité de expertos. Por lo tanto, ya en el mes de marzo hubo esto que mencionó Juan Andrés, es decir, se convocó un llamado de unidad en condiciones en donde no había tanta presión por situaciones extremas de hambre, por situaciones extremas de polarización. Se convocó a una unidad. El Frente Amplio se convocó al gobierno, con sus diferencias, por supuesto, y llevó su propuesta. Y el gobierno negoció, porque para el gobierno de la derecha en Uruguay, unidad no es subordinación, y unidad no es apóyame con silencio. Unidad es, a ver, ¿cómo entiendes tú el problema desde tu prisma político? Porque tú no le puedes pedir a un actor político, así como yo no le puedo pedir a el gobierno de Sebastián Piñera que ponga una mujer de ministra de Mujer que a mí me agrade, porque evidentemente que el prisma que tienen para el Ministerio de Mujer es distinto al que tiene la izquierda. Tú tampoco le puedes pedir a la izquierda chilena que entienda la gestión de la crisis como tú la estás entendiendo. Eso lo entendió muy bien en el gobierno uruguayo. Y convoca a una gestión de unidad y concuerdan dos cosas. Una, el comité de expertos va a tener un lugar preponderante en la gestión de la crisis. Segundo, los mensajes no son duditativos ni hay submensajes. ¿Qué es un submensaje? Cuando a ti te dicen cuarentena total y te preguntan, oiga, ¿y yo me podría ir a tomar una cervecita con un amigo? Sí, podría ser. ¿Podría tomarme un cafecito con un amigo? Sí, podría ser. Ese es un mensaje contradictorio. Cuando te dicen retorno seguro, ayer salió un estudio de la Universidad de Chile y el Colmed, en donde decía que después de haber anunciado el retorno seguro, hubo un 78% como de insubordinación ante las medidas de la cuarentena. Es decir, un 78% de personas no se tomó en serio la cuarentena. Cuando tú después cambias la metodología de medición de muertos, que a mí me parece horroroso, no sé para qué, para poder estar en los rankings mejor que los otros países, no entiendo. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ayer, que yo no sé si el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva será marxista, no tengo idea, pero creo que no. Él dice que es un cambio metodológico que va a perjudicar la confianza, es decir, un médico te habla de política y te dice, oiga, si usted cambia la metodología, va a generar un problema de confianza. Es que tenemos un problema, y no es que uno quiera estar permanentemente mellando al gobierno, no, es que si yo comparo con un gobierno de derecha que tiene una izquierda que viene saliendo del gobierno como en Uruguay, que el Frente Amplio uruguayo, vaya que es duro en términos ideológicos, no es un Frente Amplio como el de acá, o no es como una izquierda como la de acá, allá no hay tanto pavo real, hay una conducción mucho más sólida y mucho más dura en términos políticos. Cuando son capaces de avanzar y que el mensaje de la unidad no es vacío, sino que tiene contenido y se traduce en gestión política, tú dices, algo falló en mi país. Algo falló en mi país. Ayer veía y entré a algunos medios plurales en Uruguay, etcétera, para ver cuáles eran las razones de que ya estén volviendo ellos. Están volviendo, o sea, hay escuelas rurales que han vuelto, hay mercado o comercio que está volviendo. Bueno, las razones que enumeran son a lo menos 4 razones que ya te las di. Y hay una razón geográfica, para ser justo. Hay una razón geográfica, es decir, cuando Uruguay dice cierro frontera y cierra sus puertos, cierra el 60% prácticamente de la circulación en su país, porque es por donde llega más gente a Uruguay. Entonces tiene esa ventaja. Pero guardando ese antecedente, yo te digo, hay cuestiones que efectivamente hablan de que la gestión política de un presidente de derecha fue mucho más eficaz que lo que estamos viendo acá. Yo esto lo lamento profundamente porque a mí tengo un corazón noventero, que a mí me gustan los acuerdos, pero veo que no hay condiciones para llegar a acuerdos. O sea, no puede ser que
que sea protagonista la prepotencia de un ministro, el protagonismo personal de un ministro. Yo vi al ministro de Uruguay, está sometido a lo que dice el Consejo Técnico, o sea, es totalmente diferente, de verdad que es como una lección importante de ver. Ego Montesinos está con nosotros, Juan Andrés Varas también en este miércoles de República de los Ríos. Agregar nomás que en el caso de Argentina, por ejemplo, en otra clave, ¿no? Y quería graficar eso porque si uno empieza a escudriñar país por país, por lo menos en la región, cambian los temas centrales de discusión. En Argentina el tema central en este minuto es el rol del Estado. Y a propósito de la estatización o en la práctica, digamos, ¿no?, de la cerealera Vicentín, que está generando todo un debate acerca de las perspectivas económicas de eso y de si va a servir de ejemplo o no para seguir en esa línea. Mira, no te puse el ejemplo de Argentina porque como se trata de un país de izquierda, inmediatamente comienzan, claro, se encienda la gente, así que dicen, es un país de izquierda, vendió el país, está quebrado, default, etcétera. Ya. Te puse un país de derecha, un poco para... Claro, pero evidentemente, la regularidad de esto se perdió hace rato, de las posiciones izquierda-derecha, digamos. Quizá en Chile es más fácil hacer el ejercicio del comentario en esa clave, ¿no? Pero en el resto de los países se ha complejizado un poco más la elaboración del análisis de esta crisis. Y para qué irnos más lejos, digamos, ¿no? Pero en el caso de Chile me parece que es relevante, más allá de leer si es que es posible o no grandes acuerdos. El problema es que no está habiendo acuerdo, al parecer, por lo menos en una estrategia, en la propia coalición de gobierno. Y eso no es una crítica oportunista, o sea, es parte del ejercicio de la política, es parte del ejercicio del gobierno, si uno quiere. Debe ser así siempre. Pero en este caso, eso ha sido fundamental para los cambios metodológicos, para los cambios de gabinete, las discusiones internas que parecen estar asociadas al rol cada vez más relevante de la ruleta, etcétera. Que aquí incluso creo que lo hemos conversado en algún momento, que eso está sucediendo al interior de la coalición de gobierno. Juan Andrés Varas. Sí, es posible. Yo no tengo antecedentes de que eso esté ocurriendo, pero no hay que ser muy avispado para sumar 2 más 2. Y en este caso la suma de 2 más 2 es la siguiente. Las coaliciones de gobierno nunca existen sin tensiones. Las coaliciones de gobierno casi por definición tienen tensiones. Las coaliciones de oposición suelen ser más unidas o resolver sus tensiones de manera más pragmática porque los une el intento de acceder al gobierno. Y el otro 2 que hay que sumar es que es evidente que cuando hay situaciones que aparecen hacia afuera, hacia el público, como cambios de gabinete, como tensiones explícitas, verbales, entre alcaldes muy significativos de la misma posición con el propio gobierno, etcétera, es porque hay un subterráneo de tensiones. Eso es absolutamente evidente. A mí me parece que la constatación de que dentro de una coalición de gobierno hay tensiones es, por eso mismo, poco productiva. Lo que hay que juzgar, creo yo, y creo que ahí apunta el comentario de Egon, es cómo gestiona esa tensión la presidencia de la República. Y ahí me parece a mí que uno puede estructurar una crítica política que haga un poco más de sentido. Me parece a mí que en ese sentido, y dejando a salvo lo que dije antes, de que a mí me parece que la instalación de la conducción de la crisis desde la política ordinaria de yo soy el que sabe, y ustedes hagan lo que yo digo, es un error, dejando a salvo eso. Creo que últimamente la coalición de gobierno ha ordenado algo sus huestes. La tensión entre alcaldes, por ejemplo, y gobierno central comunicacionalmente se ha visto reducida.
Una acotación a propósito de la transversalidad, y con esto termino, que mencionaba también alguien hace un rato. Porque uno puede tener la tentación de decir, oiga, sí, pero esta gestión de la crisis le ha significado al presidente pasar de un 5% a un 25%. Y por lo tanto ha sido un negocio porque ha multiplicado por 5 su adhesión. Mi tesis es que con una postura más basada en la incertidumbre y más basada en la transversalidad, probablemente el negocio habría sido mejor aún. El doble, porque claro. tengo la experiencia de que a la gente le gusta el ejercicio transversal de la política. A la gente le gusta ver a los políticos poniéndose de acuerdo en cosas que a la ciudadanía le importan. Y esta es una crisis que obviamente a la ciudadanía le importa en todas sus dimensiones. Así que yo creo que el gobierno puede que haya hecho un buen negocio, pero habría hecho un mejor negocio todavía con un consejo que lo hubiera situado no en el pedestal del conocimiento y de la certidumbre, sino que en ese terreno más proceloso, más movible de la incertidumbre, pero que se hubiera instalado de manera más transversal. Porque lo otro que veníamos conversando con Egon antes de iniciar el programa era esto del pato cojo, ¿no? Que siempre aparece en esta etapa de los gobiernos y cada vez más temprano, pero que en este caso está cruzado precisamente por esto que hemos conversado, por el rol tan formalmente de vocería que ha asumido el presidente. Eso lo estoy diciendo yo, o sea que me parece que la presencia del presidente, contándonos en detalle y haciendo los inserts para las redes sociales, etcétera, prácticamente todo, para contarnos que se iban a empezar a utilizar los furgones de la tía Natalia, del tío Juanito y no sé qué, para trasladar personas hacia los centros de permanencia, digamos, para personas con contagio, es un exceso, de hecho. Es un exceso de presencia, digamos, ¿no? Entonces, es inevitable que alguien que está demasiado presente todos los días empiece a ser visto como alguien que tiene esa necesidad urgente, porque algo le está pasando, ¿no? Y el presidente ha aparecido debilitado en esa lógica. Además, porque todos sabemos, algo que se ha dicho, que es que en este tiempo la autoridad principal, independiente de la clave en la que hable y de su capacidad de humildad ante el ejercicio de la transversalidad, es la autoridad sanitaria. O sea, en estos tiempos debiera ser ese el centro de atención, y de hecho lo es, ¿no? Pero el presidente en este caso sufre un poco, no sé si llamarlo pato cojo al síndrome, pero sí por lo menos este momento en que la opinión es mucho más, no sé, es mucho más radical, digamos, ¿no? Por parte de la opinión pública. Ego Montesinos. Sí, mira, no, bueno, pato cojo en términos estrictos todavía no sucede, a menos que, o no a menos, sino que cuando ya Lavín efectivamente diga yo voy a ser el candidato presidencial, o la de centro izquierda diga aquí hay un candidato presidencial que tiene legitimidad. Por ejemplo, si es que Asiches dijera o convocara toda la simpatía, dijera, bueno, yo estoy hablando ya no como presidente del Colmer, sino que como una candidata, y la gente comienza a escuchar más a la candidata y al futuro que el presente. Yo creo que el presidente tiene un problema hoy día, que es que no ha podido gobernar. En 2 años y un mes ha estado enfrentado a crisis permanentemente. Y ese es un problema. Porque finalmente tú te has transformado en el principal bombero del país. Es decir, apagando permanentemente incendios y a veces apagándolos con benzina. Entonces, finalmente tú, ¿qué es lo que generas? Generas más incertidumbre, como dice Juan Andrés, de lo que te genera la propia crisis. La pandemia te genera una incertidumbre. Pero cuando existe esto de decir, bueno, ¿cómo se mide o cómo se comunica o qué es lo que va a pasar? Me piden que me quede, pero a la vez me dicen, podrías tomarte un café. Me piden que me quede, pero a la vez te dicen, o me piden que me quede y tú ves que los propios funcionarios de gobierno o propias autoridades o propios líderes no respetan la cuarentena. Le pides a la comunidad que obedezca.
y la comunidad te dice, yo podría obedecer siempre y cuando tenga cómo vivir a lo menos un mes en mi casa. Y comienzas a generar un estrés de otra naturaleza, que es el estrés de la gestión de la pandemia. Es decir, no hay esa. Entonces yo creo que hoy día, más que Pato Cojo, lo que hay es un estrés político generalizado en Chile, producido por la pandemia en todos los niveles. Ya lo decía Juan Andrés, o sea, hay estudiantes, a mí me toca ver estudiantes también, que están estresados porque la conexión, la grabación, la interacción, las relaciones entre los estudiantes también ha generado tensiones. Bueno, y cuando tú ves que los actores políticos, que son los llamados a conducir la gestión de una crisis, no llegan a acuerdos, no alcanzan a llegar a acuerdos, más estrés te genera. Cuando tú escuchas a la gente, ya no veo noticias, porque además de ver que muere mucha gente, veo que no se ponen de acuerdo, eso te genera un estrés. Entonces, más que Pato Cojo, lo que te quería decir, Víctor, que hoy día estamos frente a esa situación, que esto de llegar a un acuerdo, por un lado, el acuerdo que te llamo es, ponte de acuerdo conmigo, pero lo mío es lo correcto, yo tengo la razón, y aquí no hay lugar a más, porque no hay más. Por eso el golpe que dio Isquia Siches al convocar a una transversalidad economista fue un golpe que yo creo que le llegó al gobierno. Porque si no es capaz el gobierno de convocar a los economistas de los partidos políticos de oposición, por ejemplo, que hubiese sido encantador ver a los economistas de tanto del lado de Florcita Motuda hasta el lado de Camila Flores, los economistas que están pensando la solución al país y convocados y liderados por el gobierno, y tú dices, chuta, no, lo convoca una líder de un gremio, y te muestra a Edwards, te muestra a Repeto, te muestra al ministro de Hacienda que fue la presidenta, ¿cómo es que se llama? Valdés. Y te muestra a un set de economistas que te están proponiendo algo, el mismo Edwards, que yo no creo que tampoco se haya vuelto medio marxista en el UCLA, que te dice hay que gastar, porque este es el momento para gastar. Edward te dice, los ahorros hay que gastarlo en emergencia, y esta es la madre de todas las emergencias. Tú dices, chupa, tengo una capacidad de acordar al menos a economistas y no a políticos desde fuera y no desde dentro. Al menos los que consumimos política, noticias, tú dices, chuta, aquí hay un problema, y hay un problema real, porque tú dices, a ver, ¿es un problema de las derechas esto que las izquierdas en el mundo están conspirando para que caigan los gobiernos? No, descartado. Tienes al lado un gobierno que es de la misma tendencia. Tienes en España el mismo problema, pero al revés. Es decir, allá es la derecha la que le dice al presidente Sánchez, no voy a llegar a un acuerdo con usted a menos que suba esto, ponga esto. Allá el problema es otro. López Obrador tiene el mismo problema con la derecha mexicana. Bueno, Trump es un problema aparte y Bolsonaro es un problema aparte. Ellos son problemas aparte porque en sí mismos son un problema. Entonces pasa porque ellos no estén conduciendo. Yo creo que acá todavía tenemos la posibilidad, aún tenemos la posibilidad de que esto se canalice por el vector político, pero no es insisto, con esto ya cierro, el tema no es la unidad noventera. La unidad noventera que es 4 gallos sentados en la moneda, salen y dicen, vamos a resolver. Es una unidad distinta, que tiene que considerar y contemplar liderazgos más relacionales, más cooperativos, menos soberbios, etc. Esto de tener a mira, y ya con esto sí que prometo terminar. Hay 2 mensajes que hablan de esto. El lenguaje bélico y de la guerra ya salió. Ya estamos en guerra. La guerra de Santiago parece que ya se perdió. El lenguaje bélico. Y segundo, cambiar las metodologías. Metieron al ministro de Ciencia ayer. Ojo, no es menor. Ahí puede que haya un fusible que quieren reventar antes de llegar al fusible que efectivamente creo está generando hoy día estos cortes de luz en el país. Entonces metieron un fusible. Yo he leído ayer las reacciones de científicos, sociedades científicas, no hay acuerdo. El ministro de Ciencia, si lo metías, era para generar acuerdo y toda la comunidad científica detrás. ¡Wow! No hay acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un ministro que estaba callado y estaba conduciendo de manera
creo, correcta el Ministerio de Ciencia hasta ahora a entrar a la pelea política y a explicar lo que no entendió la comunidad científica tampoco ayer? Porque en concreto ayer el ministro dijo, estamos midiendo de otra forma, y el ministro de Ciencia dijo, estamos midiendo de otra forma, distinta a lo que acaba de decir el ministro. Yo no sé si se percataron de eso. Pero ayer hubo dos explicaciones. No hubo solo una, hubo dos explicaciones. Y que la desnudó... ¿Cómo? Yo no entendí ninguna de las dos. Una dijo, vamos a medir lo que diga el registro civil. Otra dijo, vamos a medir lo que diga el registro civil siempre y cuando esté descartada una enfermedad relacionada. Entonces, uno dijo, vamos a seguir como hasta ahora, y otro dijo, vamos a cambiar. Y eso lo desnudó el presidente de la sociedad, ojo que no soy yo, lo desnudó el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Pero además hay un tema de fecha de la muerte. Exacto. Parece que la metodología supone cambiar la fecha de la inscripción de la muerte en el registro civil por el conteo en la fecha efectiva de la muerte, o algo así, porque yo cuando dije que no entendí ninguna de las dos, quise exactamente lo que dije. De hecho, hoy nos podríamos enterar de... Que haya hecho un estudio muy profundo al respecto, pero en una lectura superficial no entendí ninguna de las dos. Y todavía no la entiendo. Probablemente hoy nos enteremos de las muertes inscritas el día lunes, lo cual haría subir los guarismos. Pero cuando Y digo uno tiene un cambio de probablemente. metodología, hasta donde alcanza mi conocimiento bastante modesto, eso tiene un impacto en un día, que es el día que tú cambias la metodología y subes las cifras, pero después deberíais tener una nueva estabilización, o sea, deberíais tener una nueva normalidad de las cifras, para usar la expresión de moda. Claro. O sea, cuando tú cambias la metodología, tienes que tener un salto estadístico en un día. Pero depende, claro, pero depende, al final depende de esto de los fines de semana también. O sea, claro, puestos nosotros a resolver el enigma, ¿ya? Probablemente volvamos a mirar con interés en la explicación formal, ¿no? Pero me parece que, claro, ahí hay un nodo, digamos, de debate que le afecta en este caso a través de los comentarios, por ejemplo, al ministro Cobb, pero en otro momento le está afectando al presidente, le está afectando al propio Mañalich, o sea, todos los cambios internos que ha habido dentro del gobierno, de alguna manera son víctimas de una situación que los ha superado. O sea, la renuncia, porque además me da la sensación de que cuando uno es ministro, yo supongo que existe la noción, claro, no eres presidente, pero si eres ministro, algún grado de discrecionalidad tienes en tu actuar. Entonces la ministra de la Mujer no podía no sentirse empoderada en el cargo y empezó a tomar decisiones que eran consustanciales a su rol y su posición, digamos, ¿no? en el gobierno. Pero rápidamente eso le pasa la cuenta, dura un mes en el cargo, pero ese es el caso extremo. El ministro Sichel pareciera que le hubiesen pasado un tren encima, ¿no? Porque que era un ministro que supuestamente estaba precisamente en la clave de lo que acaba de decir Egon, que era uno de los fusibles posibles. O sea, se vino abajo antes de tiempo. Pero era el fusible raro, que no te cortaba la luz, hombre. ¿Sí? Claro, eso es lo que no se entiende. O sea, era el fusible que no estaba haciendo corte. Claro, no debía haber salido. Sí, no, pero nadie salió entiende igual. mucho esa salida. Sichel representa una figura dentro del gobierno que proviene de un medio que no es el habitual dentro de las figuras de gobierno, que, como se dice ahora, tiene calle, tiene experiencia de verdad con la pobreza, con la vivencia de las situaciones de desamparo y de desposeimiento. Estaba bien evaluado en las encuestas Sichel. Yo creo que probablemente era una figura que podía tener proyecciones. Ese es un cambio que yo realmente no logro entender.
Ujú. A propósito, ¿quién quedó en ese ministerio? Monkever. RN. Monkey. Entra RN al comité político, porque ese ministerio tiene asiento en el comité político, que es el gran Claro, cambio Es que a lo interno. mejor esa es la explicación, porque hay que acordarse que RN no se sentía representado por la ministra vocera, por la Carla Rubilar, que fue RN, pero luego renunció a su militancia y por lo tanto RN, pese a que reconocía cercanía con la ministra Rubilar, bueno, no se sentía representado. Pero no sé si la mejor fórmula para incluir a RN en el comité político era prescindir de un ministro bien evaluado. Bueno, dicen que el nombre de Carla Rubilar estuvo temblando, digamos, ¿no? Estuvo a punto de salir. Pero eso mira, en política eso se dice tanto. Mm. Se dice a cada rato respecto a los intendentes, desde luego, ¿o no, Egon? Me estaba Yo acordando. ya de no eso. me acuerdo, ese pasado para mí está en una negación temprana. Nunca fui intendente. Sí, a mí me sacaban todos los meses. Pues. Pero por supuesto, a mí también. Entonces, no, es una cosa que no tiene ningún sentido, creo, especular sobre esas salidas de ministro. A ver, si alguien le hubieran dicho que hace 2 semanas o 3 semanas que Sichel estaba a punto de salir, ninguno de nosotros hubiera dado ninguna credibilidad a esa información, ninguna. ¿Para qué? Claro. ¿Cómo va a salir Sichel? Habría dicho uno. Claro, Oiga, hubiésemos dicho disparo en está los mejor de salud. pies. Claro, tiene calle, es una persona que sintoniza con la gente, que ha vivido en carne propia la desigualdad y la precariedad. Oiga, ¿cómo va a sacar a Sichel? Pero No, yo no. les, Y salió Sichel. salió. Yo les iba a preguntar otra cosa, y es que Oye, creo que mientras se hacen lo las alcancé a preguntas, yo quiero mencionar buscar a Egon agüita, se también. me acabó el agua para el mate. Ya, sí. Que es el tema Hagamos turno. Yo voy a esperar que vuelva Egon y voy a ir a calentarme un tecito también. Bueno, yo me traje el café para acá. Pero ahora te acompaño, Víctor, ahora te acompaño. Claro, el caso de las elecciones municipales, yo le decía a Egon hace un rato atrás, tradicionalmente era el momento en que se decía quién ganaba las presidenciales. O sea, el que gana las municipales gana las presidenciales. No sé si eso ha cambiado, lo pregunto, porque han cambiado tantas cosas, pero si eso todavía pesa un poco, y debe pesar en la cultura política nuestra, en este minuto, por ejemplo, la UDI, que es un competidor de municipales quizá de los más avesados, debe estar trabajando en ello. No solo en las listas, sino en la estrategia, ¿no? No solamente está posicionando posibles candidatos presidenciales, sino que además está pensando en la medición fundamental que se viene, que es la de los alcaldes y alcaldesas, concejales, ¿no? Gobiernos locales que parece que ya dejaron su huella y su marca profunda en este periodo y que por lo tanto van a ser mirados con mucho interés por la población, supuestamente, ¿no? En la próxima elección. Nosotros sabemos que la gente vota más en las elecciones locales, ¿no? ¿Qué crees tú? Sí, pero yo sería bien poco consecuente si después de haber alabado la posición de la incertidumbre diera por cierto algo respecto de la política, que es el terreno de la incertidumbre. Y por eso alguien dijo hace muchos años atrás que la política es el arte de lo posible. Mire, vamos viendo qué es lo que se puede y qué es lo que no. Hay varios factores que hacen difícil el pronóstico de si se va a mantener o no se va a mantener esta regla de que el que gana las municipales gana las nacionales del año siguiente. El primero es el contexto de crisis que naturalmente cambia preferencias políticas o las vela o las altera o las exacerba, pero las cambia. Segundo, no hay que olvidar que aparte de la crisis sanitaria que estamos hoy día viviendo, Chile venía
de una crisis política y social que se ha venido a llamar el estallido desde el 18 de octubre, que tuvo un impacto muy significativo en la apreciación ciudadana de los políticos, en las percepciones, en las aspiraciones, en las expectativas. Y no hay que olvidar tampoco que una vez que salgamos de la situación crítica de la pandemia del coronavirus, nosotros vamos a enfrentar una epidemia probablemente igual de grave, que es la epidemia de la falta de oportunidades, de la falta de trabajo, de la falta de ingresos familiares, a lo mejor incluso, espero que no, de la subnutrición, en muchos casos, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, y eso también cambia las percepciones ciudadanas en relación a lo que puede hacer un alcalde. Mi impresión es que en situación crítica, la importancia que le va a dar la ciudadanía a los alcaldes es menor que la que le da en situación de navegación normal. Por lo que decíamos en un programa anterior, en situación crítica, la gente tiende a mirar hacia el centro y el centro tiende a acaparar poder, facultades y capacidades de resolución. Ese es un aspecto que nos hace mirar con mucha incertidumbre las elecciones municipales. Y el segundo aspecto general es que estas elecciones municipales debieran ir, yo espero que sea así, acompañadas de las primeras elecciones de gobernadores regionales. Entonces hay que ver también cómo se posicionan esas elecciones de gobernadores regionales como termómetro de las próximas presidenciales. Porque si uno razonara en abstracto, es decir, sin considerar ningún factor concreto de los que he estado mencionando, uno debiera tender a pensar que la coexistencia de estas dos elecciones territoriales, de gobernador regional por un lado y consejero en el futuro, y de alcaldes y concejales, lo que va a producir es que los factores personales se acentúen en las elecciones municipales, ¿no?, de manera de permitir que la expresión política, ¿no?, se marque más en las de gobernador regional. Y por lo tanto, en abstracto, las elecciones de gobernador regional debieran tender a ser un mejor predictor de las siguientes elecciones presidenciales que las elecciones de alcalde y concejal. Si eso va a ser así o no en la práctica, no lo sé, porque estamos en el terreno de la incertidumbre. Pero me parece a mí bueno que así sea, me parece bueno. Me parece que sería un sano ejercicio para la política nacional que las elecciones municipales estuvieran lo menos condicionadas posible por la tendencia ideológica de los candidatos, y que en cambio primaran los factores de gestión de los problemas que afectan a los vecinos y vecinas, que primaran los aspectos de capacidad de proponer futuros distintos en el ámbito de lo local a través de sus programas de cada uno de los candidatos al municipio. Creo que sería bueno. Si eso va a ocurrir o no, no lo sé. Pero a mí me gustaría un escenario en el cual desplazáramos la predictibilidad de la elección presidencial desde la elección municipal hasta la elección de gobernadores regionales. Que ocurra al mismo tiempo, por cierto. Bueno, ese es un punto interesante. Porque, claro, el caso de la elección municipal, de todos modos, la mentalidad de la formación política, digamos, de los partidos, no sé si posibilita eso, digamos, ¿no? Por lo menos las propias tensiones internas para poder privilegiar o qué sé yo, poner adelante la elección regional de gobernadores regionales por sobre la municipal. No sé si está en el ethos del ejercicio orgánico interno de los partidos, ¿no? Quizá tienen corrido eso, digamos, no sé si sea tan fácil cambiar el chip. ¿Ego Montesinos? Sí, no escuché la pregunta original, pero por lo que planteó Juan Andrés, entiendo que es cómo se conecta la elección municipal con la presidencial, ¿no es cierto? Exacto. Mira, las elecciones locales en la literatura de la ciencia política tienen un componente más territorial que ideológico.
es decir, son malos predictores de cómo le va a ir a un partido o a una coalición, aun cuando se tienden a hacer predicciones. Se dice, y yo nunca, porque no soy especialista en esa área, pero se dice que las de concejales predicen mejor cómo le va a ir a un partido, porque se supone que la gente vota más pero yo la verdad es que no soy experto en eso, pero sí lo que te puedo decir es que las elecciones de alcalde son menos ideológicas que las de un presidente de la República. En general, la gente tiende a elegir o preferir a alguien que conoce, los atajos informacionales para decidir el voto son más de tipo personales, de clase social, de proximidad, entonces es decir, no es que la gente busque a alguien que va a tener una postura más pro estado de bienestar en un alcalde o un concejal, por ejemplo. No existe esa, sino que busca a alguien que efectivamente tenga capacidad de gestión, resuelva los problemas, tenga cercanía, lo conozca, etc. Las elecciones presidenciales tienen otro componente. Y la elección de gobernador regional, que yo soy convencido que se va a hacer, yo creo que van a ser una cosa intermedia. Sí, yo creo que los gobernadores regionales podrían ser más predictores que los alcaldes en términos de las presidenciales. Y esto porque en las elecciones de gobernador de otros países así ha pasado, que las elecciones de gobernador regional sí se transforman en predictores de lo que le podría pasar a una elección presidencial más que las elecciones de alcalde. Pero como nosotros no teníamos elecciones intermedias, claro, efectivamente lo que pasaba en comunas muy grandes, Concepción, Temuco, Valdivia, sí, como que los ingenieros electorales de los partidos lo tomaban como una predicción. Y a veces le apuntaban y a veces no. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, más la elección de gobernador se va a meter en esa dimensión de análisis que la de los alcaldes. Pero hay un tema, un detalle, que ayer le envié por WhatsApp a Juan Andrés una declaración que sacó el Movimiento Regionalista Valdivia y sí, que denuncia de alguna forma la ausencia en la discusión presupuestaria para el año 2021, presupuesto para que el gobernador regional funcione en el primer año al menos. Hoy, 10 de junio, si no me equivoco estamos a 10 de junio, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Incertidumbre. Hoy estamos a un año, es decir, en un año más está asumiendo el gobernador o gobernadora regional en la región de Los Ríos. Hoy. Es decir, en un año más va a ser día jueves. Un jueves como hoy, en un año más, va a estar asumiendo. Y ese gobernador, en un año más, va a estar, de acuerdo a la discusión presupuestaria de este año, o en el cuarto, o en el tercero, o en el segundo, o en el primer piso del gobierno regional actual. Porque va a estar o en la oficina de algún jefe de división que van a desplazar, o va a estar en algún piso que van a acomodar y a esa gente del gobierno regional la van a tirar a alguna oficina que van a arrendar sobre la marcha, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que no va a haber un edificio para el gobernador regional, porque el quinto piso efectivamente es del gobierno del Ministerio del Interior, y del cuarto para abajo es del gobierno regional. Entonces, en el quinto piso va a estar el delegado presidencial regional, que va a ser la autoridad designada. Arriba. Y el gobernador regional, claro, hasta ahora el gobernador regional no se sabe dónde va a estar. Yo especulo, creo que podría estar en el cuarto, tercero, segundo piso. No creo que lo manden al subterráneo, sería indigno que lo manden al subterráneo, porque ahí hay espacio, de sala de reuniones, perfectamente sí, se puede habilitar esa cuestión. Como en el subterráneo ese, no sé, Juan Andrea, te tocó estar en ese subterráneo que estaba cubierto con cajas de huevo, no sé, para que no lo escucharan, una cuestión bien de Guerra Fría. Yo no sé quién lo diseñó esa cuestión ahí. Me tocó, sí, es muy siniestro, efectivamente. Ahora, si yo fuera gobernador regional, yo preferiría estar en el subterráneo, y no en el cuarto, en el tercero, en el segundo o en el primer piso, porque eso tendría un valor simbólico extraordinariamente potente. O sea, yo pediría el subterráneo si fuera electo gobernador regional, porque simbolizaría de manera muy patente, de manera muy fuerte, de manera muy significativa, el verdadero menosprecio que tiene el centro con respecto a la voluntad política de los ciudadanos de las regiones. Que, a ver,
esta es una de esas cosas que uno dice, ¿cómo se puede ser tan torpe políticamente? Mire, Se dice de otra manera normalmente, ¿eh? Con otras palabras. pero yo soy partidario de este gobierno y le tengo simpatía a la ideología que lo inspira. Yo creo en las capacidades de generación de riqueza de la gente cuando se la deja en libertad, etcétera. Pero, y por eso lo digo con cariño y con suavidad. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede ser tan torpe políticamente? Si uno ya tiene diseñado un sistema, ¿ah?, en el cual el poder real lo va a tener en el 90%, creo que es un 89% para ser preciso, el delegado presidencial, y el electo por la ciudadanía va a tener un 11% del poder, que es el porcentaje del presupuesto público que depende del gobierno regional hoy día. Si uno tiene esta situación, uno lo que hace es hacerle caso a lo que dijo la comisión técnica convocada por el presidente y mandar al gobernador, al delegado presidencial calladito, ejerciendo todo el poder a la sede de la actual gobernación, y dejar evidentemente que el electo por la ciudadanía disfrute al menos de las oficinas del intendente con vista a la plaza. Pero no. La torpeza política, la miopía política, ¿qué es lo que hace? Vamos cargando simbólicamente la mata sobre el gobernador regional, echémoslo al segundo piso o a donde sea, o al subterráneo. ¿Y con eso qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, naturalmente, esto. Se van a exacerbar las tensiones, va a ser muy difícil que esa situación se mantenga en el tiempo, y finalmente, en vez de producir una política armónica, lo que vamos a tener es una tensión con respecto a la figuración en infraestructura de las dos figuras. Es una torpeza mayúscula. Yo mencioné hace un momento que la comisión presidencial en la que me tocó participar, que se llamó Mesa Técnica para la Descentralización, de nuevo, una mesa absolutamente transversal, donde había gente desde la UDI hasta el Frente Amplio, y habíamos algunos académicos metidos entre medio. Abordó el tema, porque este era un tema que era evidente que se iba a producir. Y unánimemente le dice al presidente de la República, mire, por regla general, lo razonable es que el delegado presidencial ocupe los espacios físicos que hoy día está ocupando la gobernación, que va a desaparecer, de la provincia que es asiento de la sede del gobierno regional, donde está la intendencia. En el caso de Valdivia, lo razonable era que el Ministerio del Interior le cediera las dependencias del quinto piso al gobierno regional, y que esas sean las oficinas del gobernador regional, y que el delegado presidencial, con todo su poder y sus poquitos funcionarios de interior, se traslade a las oficinas de la gobernación regional ahí frente al cementerio alemán. Eso era lo razonable. Ahora, ¿por qué razón eso no se hace? Contra todo consejo bien intencionado y de buena fe de la transversalidad de los actores políticos, misterio absoluto. Misterio absoluto. Yo de verdad se los confieso en este confesionario que se ha transformado este programa, no lo entiendo. ¿Por qué buscarse problemas donde no los hay? O sea, ¿cuál es el gusto, como dicen en el campo, de meterse entre las patas de los caballos? Porque es evidente que uno va a salir machucado. Si de esto es obvio quién va a salir ganando. Va a salir ganando, bueno, a lo mejor hay que alegrarse también de esa torpeza. Va a salir ganando en el largo plazo el gobernador regional electo. Y no puede ser de otra manera, si ahí está la voluntad ciudadana, ahí está la voluntad de los vecinos y vecinas de cada una de las regiones del país. Bueno, la declaración que mencionaba Egon Montesinos, lo resumo nomás en alguno de los párrafos, nos lo envió el secretario ejecutivo del Comité de Nueva Región, Jaime Matamala. Dice: esta situación genera problemas políticos y de liderazgo, ya que se le estaría dando mayor importancia al delegado designado que a la nueva autoridad elegida. Simbólicamente, el centralismo y sus adherentes capitalinos quieren mantener su cuota de poder intacta,
Por lo tanto, instamos al intendente César Asenjo para que aclare a la brevedad y ante la ciudadanía estos dos temas. ¿Puede el intendente Asenjo hacer eso? Sí, yo ahí No. tengo una discrepancia con Jaime. O sea, el intendente, o sea, ya lo hemos dicho, la palabra intendente significa burócrata leal al presidente. En su origen era burócrata leal al rey. Hoy día el intendente es un burócrata, primer burócrata de la región, lo fue Juan Andrés, lo fui yo, leal a un presidente de la República. Por lo tanto, él no, porque al momento de que el intendente Asenjo se revela, se tiene que ir del cargo. Yo creo que él no se quiere ir del cargo. Esta es una buena razón para inmolarse, pero yo creo que él tiene una labor. Entonces, yo creo que aquí hay que apuntar a donde hay que apuntar. Hay un subsecretario de Desarrollo, o había un subsecretario de Desarrollo Regional que lleva a cargo de esto. Hay una comisión que hizo recomendaciones, lo acaba de decir Juan Andrés, estuvo en esa comisión. Hay un conjunto de parlamentarios que se denominan regionalistas que no creo que estén al margen de esta discusión. Por lo tanto, esta es una discusión política, no burocrática. Por lo tanto, meter al intendente Asenjo en esta pelea o meter a los CORE, por ejemplo, no es el camino, porque el presupuesto tiene lineamientos que son centrales. Por tanto, hay que apuntar a donde hay que apuntar. Lo segundo que quiero decir, pero aquí también hay unos protagonistas que tienen que sacar la palabra, y yo sé que no escuchan, y al menos 2 o 3 no están escuchando, que son los candidatos a gobernador regional. Y como yo sé que nos están escuchando o nos van a escuchar, nuevamente les hago un llamado. Candidatos declarados: ex gobernadora María José Gatica. Candidatos declarados: Elías Sabat, Eduardo Help. Entiendo que Marco Cortés también es candidato a gobernador por el PPD. La Democracia Cristiana está pensando su candidato. Hay un candidato que todavía no lo ha hecho público, pero yo sé que también es CORE, no quiero decirlo, pero... cuyo nombre empieza con J. Pero a lo menos de nombre hay Juan, 5 de apellido candidatos Taladriz. a CORE. Luis Cubertino también, candidato. Sí, por eso decía son, sí. Claro, 5 CORES, o sea, 6 CORES. Sé que tienen intenciones de ser candidato a gobernador regional, más la ex gobernadora, que debieran decir algo. ¿Qué opinan? Si ganan, ¿están dispuestos a estar en el subterráneo, en el segundo piso, quitarle la oficina a un jefe de división? Porque todos ellos conocen dónde funciona el gobierno regional. Por lo tanto, no es que digan, chuta, no sabía. El movimiento regionalista puso esto ante la opinión pública. Ahora es el momento, porque estas son decisiones políticas. Por lo tanto, yo saco de esta decisión, de verdad, yo saco al intendente. Él no puede ser el protagonista de esto, porque él está construyendo un presupuesto que tiene lineamientos centrales. Aquí los protagonistas son los que quieren ocupar ese cargo. El intendente no va a ocupar ese cargo. Él probablemente siga de delegado presidencial regional. Él va a seguir en la misma oficina, claro. Él probablemente dice, chuta, yo no quiero que me saquen de mi oficina. Pero como dice Juan Andrés, lo más razonable es que la oficina del delegado presidencial regional sea las oficinas o el edificio, más bien, no que oficina, de la actual gobernación de la provincia de Valdivia, y que esa gobernación desaparece y va a ser la delegación regional. Es decir, ahí debiera estar el delegado presidencial regional. Pero aquí, ojo, a Jaime yo en esa carta le hubiese agregado nomás un llamado explícito a los candidatos. Nosotros estamos preparando en la universidad un debate con los candidatos. Yo he hablado a lo menos con 4 o 5, los invitados van a ir. Pero el debate va a ser posterior a que se envíe el presupuesto. Si el presupuesto se envía, creo que el lunes. Ahora en junio, Juan Andrés, ¿no? ¿Cuándo dice la carta? Yo me perdí ya, porque pero se envía el anteproyecto. Sí, entiendo que se envía el anteproyecto este mes. Sí. Claro. Entonces, claro, el anteproyecto tiene posibilidades de modificarse hasta septiembre, octubre, que es donde ya la DIPRES dice esto, recortamos esto, ya, perfecto, vamos a tener 3 meses. Pero ya debiera ir una propuesta, al menos del Consejo Regional, que es donde más aspirantes a la gobernación regional hay hoy día. O sea, el Consejo Regional actual es probablemente de dónde va a salir el gobernador regional. Si es que, insisto, la ex gobernadora igual es candidata, pero donde más candidatos hay en el Consejo Regional. Entonces, algo debieran decir, algo debieran señalar, ¿les gusta o no les gusta esta idea? Porque
finalmente, ¿quiénes aparecen como desafiando al gobierno? Aparece Juan Andrés, aparezco yo, aparece el Comité Nueva Región, y como que los demás dicen, bueno, si es que el gobierno dice, no, pues si nosotros con Juan Andrés no vamos a ser candidato a gobernador, al menos hasta aquí No yo sabemos. sigo firme. No sabemos. Hasta aquí ni hasta nada. No. Yo sigo firme en eso. Pero, La incertidumbre. ¿me entiendo? Pero hay aquí los que quieren dirigir tienen que decir algo. O sea, no pueden estar callados. Y esto ya se sabe hace una o 2 semanas. Entonces, vamos. Quienes tienen que sacar la palabra son los que quieren dirigir la región, que a mí me parece que son todos los 6 candidatos, buenos candidatos, conocen cómo funciona. Yo creo que los 6 lo pueden hacer, lo van a hacer. Pero, o sea, como se dice en el campo, mójense también, po. Porque aquí aparecemos los únicos, Juan Andrés, yo, Matamala, Pepe Araya, los únicos como que, mira, ya salieron los criticones a decir que... No, si nosotros estamos poniendo un hecho evidente nada más, que no hay presupuesto para el próximo año para que a lo menos durante 6 meses un gobernador electo por la gente dirija dignamente a la región. Bueno, Oye, queda un poco un para echar minuto. pelo más a la sopa, Víctor, nada más ¿Ya? en esta materia. Otra materia que la mesa esto sí que es menor, pero desde el punto de vista simbólico también tiene importancia. Otra materia que la mesa técnica recomendó que se abordara con anticipación y que hasta donde yo sé no se ha abordado para nada es la cuestión del protocolo. Porque resulta que los políticos, y esto también es previsible, o sea, a ver, se nos ocurrió a nosotros el año pasado, hace mucho tiempo atrás, porque era una cuestión que era materia de preocupación de antes. Es previsible que se va a producir el problema de las cuestiones protocolares, para que la gente entienda, los que no lo saben, porque muchos de los que nos oyen por supuesto que lo saben, ¿a quién se nombra primero en una ceremonia? ¿Quién tiene el asiento principal dentro de los espectadores de una ceremonia? ¿Quién habla primero en una ceremonia? ¿Quién habla después? ¿A quién le van a dar el cacho de chicha, Juan Andrés? Exactamente. ¿Quién tiene que bailar el pie de cueca y el cacho de chicha tomárselo? Y esta es una cuestión que a la gente le va a parecer nimia, tonta, superficial, menor, todo lo que uno quiera, pero que para efectos de la pugna política va a ser muy relevante, y por lo tanto el consejo de la comisión presidencial, esta que se llamó mesa técnica, transversal de nuevo, desde la UDI hasta el Frente Amplio, fue regúlelo de antemano. Vea, por ejemplo, puede parecer razonable establecer modos. Cuando hay una autoridad nacional es uno el que va primero, y cuando no haya una autoridad nacional es otro el que va primero. Por ejemplo, serían fórmulas transaccionales que uno podría explorar, pero no regularlo es, de nuevo, condenarse a la pugna política chica, que después, en la experiencia de todos nosotros, contamina las cuestiones políticas importantes, claro, en un algo que es súper relevante. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Además hay historias sabrosas asociadas al protocolo regional. Yo por lo menos, regional. Víctor, yo no toleraría que me den segundo el cacho chicha. El cacho chicha tiene que ser para mí. Claro. Más en este tiempo, ¿no? En que no podemos andar compartiendo el mate. No puede ser. O sea, el primer pie de cueca, a mí que me gusta la cueca, no, inconcebible. Pero son si César símbolos, Asenjo, pero que van construyendo una autoridad. Si César Asenjo es el delegado presidencial, le van a competir duro. Le van a quitar el cacho de chicha. Que también es posible, ¿no? En un gesto del guaso que te lleva el cacho de chicha, depende de quién se adelante nomás. Por supuesto. Y eso va a pasar. Y por eso es que sería muy bueno regularlo de antemano. Claro. Estimados, no nos queda tiempo, pero bueno, nos podremos dar A propósito de esto, me voy a hacer una publicidad, una autopublicidad. En el próximo número de la revista de Ciencia Política de Chile, de la PUC, sale un artículo mío de esto. Es relaciones intergubernamentales, escenarios de tensión entre las dos nuevas autoridades un poco. Yo pensé que era sobre el cacho de chicha. Al final del paper una propuesta
una propuesta del Cacho Chicha. No es una propuesta del Cacho Chicha, sino que básicamente una propuesta de coordinación para mitigar los potenciales problemas que señala Juan Andrés, los potenciales problemas que van a surgir en la elaboración del presupuesto, los potenciales problemas que van a surgir en las inauguraciones, los anuncios de obra, etcétera. O sea, esto es una cuestión que es compleja, hay que tomarla en serio. Y para eso yo creo que los candidatos, insisto, los candidatos tienen que sacar la voz y tienen que sacar la voz con fuerza. De lo contrario, no creo, o sea, yo creo que saben en la chichita que con la chichita que se van a curar. Yo creo que lo sospechan, yo creo que lo intuyen, pero desde ya hay que ponerse firme en esta cuestión. De lo contrario, te van a, como dicen acá, o sea, te van a pasar por encima y vas a tener que quedarte piola. Y yo creo que una autoridad con voto no puede quedarse piola frente a los símbolos políticos que te van construyendo una autoridad. Y esto lo venimos anticipando, lo venimos diciendo, pero aquí ya, mira, los regionalistas ya no pueden estar sacando la voz, hombre. Si ya hay candidatos declarados que quieren ocupar ese cargo, no se pueden ir en coche los candidatos a gobernador regional. O sea, hoy día se están yendo en coche frente a estos problemas. Vamos, saquen la voz. ¿Qué opinan? ¿Les gusta esto? ¿No les gusta esto? ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren estar en el subterráneo, en el cuarto piso, en el tercer piso, o no quieren estar? Esa es la pregunta. Bien, pues vi que Egon Montesinos tuiteó: creo que en la región de Los Ríos el futuro gobernador regional saldrá del actual consejo regional. El problema es los que... Eso fue ayer. Ya. Pero has cambiado de opinión. O sea, pero eso... No he cambiado de opinión. Eso fue un Twitter en la noche para provocar reacciones, porque a mí me gusta generar eso. ¿Y por qué hay más candidatos? Si es lógico. Si de 6 candidatos, 5 son del core. Pero espérate, porque la que está fuera del core es una candidata potente. ¿Dejaste a alguien afuera? A mirarme la huevo aquí a una candidata de mi sector. Bueno, ha provocado la primera reacción el tweet. Yo, si tuviera Twitter, o tweet, ¿cómo se llama el programa? Twitter. Si tuviera Twitter, te habría hecho una réplica dura, pero como no tengo, te mando un abrazo nomás, Egon, distante. No, si hubo réplica. Ah, ya, hubo réplica. Ya. Obvio, pues si esta cuestión es para eso, para provocar además ambiente. Si no hay ambiente, o sea, obvio que no hay ambiente, pero en la medida que tú invisibilizas más un proceso que es muy importante para las regiones, menos importancia le genera. Entonces, yo creo que va a salir, pero como dice Juan Andrés, hay gente que cree que va a ser la ex gobernadora, la ex gobernadora va a ser la gobernadora electa. Y si es, yo creo que, insisto, todos los candidatos hasta ahora tienen competencias para ejercer el cargo, conocen la región, conocen cómo funciona y lo haría bien. Pero como hay 6 cores que quieren ser gobernador, yo dije, bueno, va a salir del consejo. Podemos apostar un asado, Juan Andrés, si quieres. Sí, de hecho ya está pactado eso, ¿no? No, pero si la elección va a ser en abril, pues Juan Andrés, no creo que el bicho esté en abril todavía. Por eso estaba tirando una segunda apuesta, una apuesta subyacente. Apostemos un asado, pues. No, porque yo tengo... no porque no quiera apostar un asado. Yo convido a asado sin necesidad de apuesta. Pero lo que no quiero es hacer una apuesta que aparezca que yo estoy abanderizado con una candidata de los varios que tiene mi sector, que son todos muy potentes y a quienes estimo mucho a todos. Entonces no quisiera hacer una apuesta que se prestara para malos identificados entendidos. tú? De la centro derecha, ¿quiénes más tienes identificado? A ver, lo ha declarado explícitamente Eduardo Helk, consejero regional. Lo ha declarado explícitamente, aunque está fuera de la militancia de los partidos, Elías Sabat, consejero regional. Lo ha declarado explícitamente la exgobernadora doña María José Gatica. Y no lo ha declarado explícitamente, pero hasta donde yo sé tiene intenciones de competir, un consejero regional vinculado a un partido más pequeño de la coalición. Juan Taladriz. Lo cual estoy diciendo. El único partido es Juan Taladriz, hombre. Sí, ya con eso Saludos a Juan Taladriz. Bien, pues. Cariñoso que lo hemos tenido en la radio, acuérdense. Además, sí. Un gran amigo.
Ya vamos a Oye, de los reencontrarnos cuatro que todos en la nombraste, radio. yo tengo una buena impresión de los cuatro. Y de la centro izquierda está, Cortés y Cubertino. bueno, declarado Cubertino. Marco Cortés también se ha señalado. Él no lo ha dicho, pero entiendo que ha circulado el nombre. Y también la DC está pensando en un candidato que podría ser Waldo. Así que se pone sabrosa la cosa. Que fue consejero, ¿no? Así es. Es consejero Es regional, consejero, Waldo perdón. Flores. Sí. Ya lo había. Fue presidente del CORE, etc. Mm. Ex alcalde de Río Bueno. Son las 10 de la mañana. Entonces los candidatos. Son las Esperemos 10 que de la se mañana y pronuncien a pesar los de que comenzaron a tomar definiciones de candidaturas ya, vamos a tener que suspender esta sesión y continuar con ello el próximo miércoles, ¿les parece? Y a ver si ya nuestro extrañado director está con nosotros. ¿Quién es el director de la radio? Sebastián Valenzuela, en este minuto. Oye, un abrazo grande a los dos, que estén muy bien, y un abrazo remoto a Miguel también. Un gusto. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Nos vemos, que estén Adiós. muy bien. Chao, chao. Nosotros hacemos la pausa y volvemos porque tenemos agendados varios encuentros hoy en esta mañana con distintas áreas y sí quería saludar, no quiero dejar de hacerlo permanentemente, a quienes nos han acompañado en el chat. Carla Adman Fechi nos envió incluso un documento que está disponible en las redes, entiendo, que se llama Carta Abierta al Municipio de Valdivia, que plantea, a propósito, dice, el tema de la coordinación y acuerdos. Hemos enviado este día lunes un conjunto de actores económicos y sociales de la comuna, una carta al alcalde donde proponen una serie de medidas. Está también Paz Contreras, María Cristina Ríos, Claudia Patricia Angulo, Gabriela Arroyo Cifuentes. Un saludo a todas, un gusto, nos reencontramos. Chau. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.